sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer, não vou me esquecer, não, o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. A Semana de Atualização Teológica 2020 apresenta o Dr. Juan Mejia. Dr. Mejia é médico cirurgião e pastor da Igreja Confraternidade de Bogotá. É mestre em Teologia e Bíblia pelo Seminário Bíblico da Colômbia e doutor em Ministério pelo Asbury Theological Seminary. Nesta mensagem, Dr. Mejia discorre sobre o papel da Igreja nos novos tempos, a partir dos desafios que a sociedade contemporânea nos apresenta. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Juan Mejia. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia Confraternidad en Colombia, de mi familia y mío, a cada uno de los amigos, consiervos y hermanos allí en la Iglesia Misionaria en Brasil. Muchas gracias también, Pastor Sandro, por la invitación. En el día de hoy quisiera compartirles algunas reflexiones con respecto al tema de la Iglesia y la nueva normalidad. Son algunos pensamientos, es más que un devocional o un sermón. Quisiera compartir algunas de las inquietudes, reflexiones que hemos hecho aquí en nuestro medio. Espero que sean de bendición para cada uno de ustedes y de alguna forma aporte en algo al crecimiento, al desarrollo, a la extensión del reino a través de la Iglesia Misionaria allí en Brasil. En primer lugar, estas han sido épocas de pérdidas. En el mundo entero, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, hemos perdido algunas cosas durante esta temporada de pandemia. Primero, pérdidas. Pero algunas de esas pérdidas, tal vez viene mi primera reflexión, algunas de esas pérdidas, ¿saben que han valido la pena? Es decir, nos hemos dado cuenta a nivel personal, a nivel familiar y como iglesia, que hay cosas que no son esenciales
en el día de hoy. Y más bien nos hemos dado cuenta que hay otras que como siervos del Señor, como cristianos y en la iglesia, tal vez debemos hacer mayor énfasis. Algunas de las cosas que hemos perdido no valen la pena tanto, pero hay otras que sí debemos invertir más. Qué importante reflexionar en este tiempo acerca de ello. Hay un personaje que me ha inspirado durante todo este tiempo. Un personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que tuvo muchas pérdidas. Fue Job. En el capítulo 1, Job, después de toda esa serie de pérdidas, Job 1, 20 al 22, dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Esta es la actitud para tiempos de pandemia. Al final del libro, Job llega a la siguiente conclusión. Capítulo 42, versos 1 al 6, dice así: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y miren la experiencia que toda esta etapa le llevó a Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Primera reflexión: hay pérdidas que no valen la pena sufrir, aferrarnos a ellas. Hay que mirar en esta temporada cuáles de esas pérdidas realmente no valen la pena y más bien edificar en lo que es esencial. En segundo lugar, quisiera comentarles algunas cosas de lo que creo que es el mundo pre-pandemia y el mundo post-pandemia. No sé qué tan conscientes somos en el día de hoy que vivimos en una sociedad post-cristiana. Vivimos en América Latina en países con una fuerte influencia cristiana, pero también una fuerte influencia de toda la globalización. Poco a poco, el siglo XXI es el siglo en Occidente y también incluye América Latina, el siglo del postcristiano, de la postcristiandad. Eso no quiere decir que estamos empezando de cero, que todos los valores desaparecen de un momento a otro. Es decir, estamos viviendo en todo Occidente una sociedad que no es guiada. Tiene costumbres, tiene hábitos religiosos, pero no tiene una profundidad espiritual. Además, en el día de hoy, esta pandemia nos ha hecho pensar mucho en lo siguiente. En América Latina no es tan consciente, por lo menos en Colombia. La gran influencia en el siglo XXI de Oriente.
Ya la iglesia, el mundo en general, no es el mundo del siglo pasado, que tenía fundamentalmente, por lo menos en nuestros países en América Latina, la gran influencia del cristianismo de Norteamérica, de los Estados Unidos. En el día de hoy vivimos en un mundo con una tremenda influencia de Oriente. Estamos hablando de billones de personas en China, en India, en Japón, en Corea del Norte, Corea del Sur principalmente, que tienen una gran influencia que parece que para nosotros no fuera tan directa, pero lo es así. No solamente en el comercio. Vemos que esta pandemia nos ha mostrado qué tanta dirección e influencia hay en el mundo con respecto a Oriente. También esta pandemia ha cambiado muchas cosas, pero otras cosas van a seguir iguales. Es decir, vivimos en una sociedad que cada vez cree o ha pensado que la globalización es la respuesta para obtener un mundo mejor. Después de la pandemia, o en estos momentos, he escuchado algunos filósofos y pensadores de la actualidad que ya están pensando, o más bien promulgando, una desglobalización. ¿Por qué? Porque esta globalización no ha traído necesariamente la paz, el bienestar a la humanidad, y como vemos en el día de hoy, ha sido inclusive también en el día de hoy por todos los mecanismos biológicos, cómo este virus se ha extendido de una manera sorprendente por todo este mundo global. El mundo global que se planteaba a comienzos de este siglo XXI como la esperanza de la igualdad, del conocimiento, del equilibrio, no ha sido así. Esta pandemia ha traído a reflexionar al ser humano, a nosotros también en América Latina. La respuesta no está necesariamente en la globalización. El mundo global no es necesariamente un mundo mejor. Eso quiere decir que van a haber tremendas oportunidades en estas semanas, meses por venir. Se está despertando, no sé si lo has notado, un hambre espiritual en general. No estoy hablando del mundo cristiano, estoy hablando del mundo en general, un hambre espiritual, debido a que estas promesas de la globalización no han resultado en lo que se esperaba. Vemos que los problemas migratorios están aumentando cada día más y van a seguir aumentando. Los problemas de diferencia, por ejemplo, todas las manifestaciones contra el racismo que hemos tenido ahora, las grandes polarizaciones políticas e ideológicas seguirán presentándose en el día de hoy. Pero en tercer lugar, quisiera compartir un elemento que puede ser un puente con la iglesia en este mundo post-cristiano. Un puente que podemos aprovechar. Quisiera hablar de lo que se ha denominado la narrativa contemporánea del siglo XXI. Es decir, el pensamiento del mundo de hoy está dirigido por una historia, en toda la época, en todas las épocas. Pero vamos a ver cuál es esa historia del mundo post-cristiano. La historia del mundo post-cristiano no es una historia con total ausencia de elementos cristianos. No es una historia que empieza en cero al primer siglo sin el cristianismo. No. Es un mundo, vivimos en un mundo que tiene los anhelos de la historia del creyente, de la historia cristiana, de la historia del evangelio, pero no quiere sujetarse a un Dios, a un rey. Es decir, lo que se ha llamado el evangelio, el reino
sin el Rey. En el día de hoy, lo que el mundo en general vive es esta historia. No la historia que tenemos narrada en la Biblia, sino una historia que tiene tintes cristianos, pero sin la presencia del Señor, sin la presencia de la soberanía, sin la presencia de la justicia del Dios en que creemos. Es decir, la versión posmoderna de la sociedad del día de hoy no es una sociedad, como dije, sin ningún elemento cristiano. No. Hay muchos elementos cristianos y eso está presente en América Latina. ¿Naciste bueno? Algo sucedió en tu interior que resultaste herido, pero por problemas externos. El problema es externo. Tu familia, la sociedad, las diferencias sociales, la política, etcétera, etcétera. Entonces, la realización del ser humano está en encontrar en su verdadero yo el propósito para la vida y el camino final para la felicidad, la satisfacción y el placer. Cualquier cosa o cualquier forma de dificultad, compromiso, retroceso o restricción para cumplir esta voluntad es contraria a la naturaleza, según esta historia del ser humano. Debemos tener, es una amenaza para el ser humano que debe buscar siempre su máxima satisfacción y libertad. El pensamiento del día de hoy es: libérate de todos los límites y enfréntate a cualquier opresión que encuentras para esa realización personal. ¿Cuál es el resultado según este tipo de narrativa? ¿Cuál se espera que es la recompensa? Se espera que la recompensa para aquellos que pueden vivir de esta forma es el reconocimiento, la realización personal, la popularidad y en algunos casos el conocimiento. Pero esta pandemia nos ha hecho pensar que esta historia no está funcionando. Esta historia no está logrando esos resultados de reconocimiento para todo el mundo, realización personal, popularidad y conocimiento para todo ser humano. Esta historia que ha fallado en el día de hoy está produciendo seres humanos depresivos, seres humanos ansiosos, seres humanos ocupados, seres humanos quebrantados por el anhelo de buscar esa realización personal, de encontrar su verdadero yo a través de alcanzar esta historia, de alcanzar mejores trabajos, de alcanzar mejores familias, de alcanzar mejor posición económica, de alcanzar más conocimiento, de alcanzar. En búsqueda de esta libertad, hemos entrado en Occidente fundamentalmente en la tiranía de la libertad. Vivimos en el mundo donde se estimula una y otra vez el deseo. El rey de esta historia del siglo XXI, de esta narrativa del siglo XXI, es el deseo. Deseamos y estimulamos que las personas deseen más, consuman más. De hecho, esto en muchos casos se ha metido en la iglesia, donde lo que deseamos es suplir mis necesidades espirituales, donde yo puedo escoger entre un abanico de opciones. En una iglesia asisto a algunas cosas, en otra iglesia asisto a otras, en otras las recibo por internet. Pensamos que la iglesia es ese sitio o esa familia donde venimos a consumir
y a recibir para nuestras necesidades espirituales. La palabra sufrimiento, prueba, dificultad es en varios sitios dentro de la iglesia algo que no se concibe como una genuina experiencia cristiana. Vivimos en la sociedad que desea. Pero esta pandemia ha sido una tremenda oportunidad para el mundo, para las personas, para la familia, para la iglesia, en darnos cuenta que mucho de lo que deseamos no es tan esencial. Por lo menos en nuestro país, durante esta pandemia nos hemos visto restringidos en la movilidad, en la forma, en las reuniones, en las actividades que tenemos, y nos hemos dado cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que deseamos, o más bien, nos toca vivir con mucho menos de lo que deseamos. Esto no va a pasar cuando termine los picos altos de casos de contagio de esta pandemia, porque se avecina una fuerte recesión económica que nos va a continuar obligando a vivir con muchísimo menos de lo que deseamos. Por lo tanto, nuevamente, esta es una tremenda oportunidad para proclamar el verdadero evangelio. Es una tremenda oportunidad porque las personas están buscando ese evangelio de la gracia, ese evangelio que da, ese evangelio que entrega. No es ese evangelio que se alcanza, sino es el evangelio que se recibe. A ese Jesús que está allí para todo ser humano, que abre su corazón y por gracia salva, bendice, empodera y transforma. Es el gran anhelo del ser humano en el día de hoy. El mundo de la iglesia, como mencionaba, está también siendo afectado. Quisiera mencionar en este cuarto punto del mundo de la iglesia algunas cosas que creo que nos ha enseñado este tiempo de pandemia y que tenemos que tener en cuenta post pandemia. Primero, que como iglesia hemos hecho demasiado énfasis en el domingo. En muchos sentidos, la iglesia es la iglesia que se reúne el domingo. Y hemos tenido que aprender o vivir que la iglesia es mucho más que el día domingo. Qué hermoso congregarnos, celebrar como familia, pero la iglesia es más que el día domingo. Esta pandemia nos ha llevado, por lo menos en nuestras comunidades en la confraternidad, a apreciar otro templo que es maravilloso y que el Señor obra, el templo de la casa, el templo de la familia, el templo de estar orando por papá, por mamá, por los hijos. Pareciera como si el Espíritu Santo se hubiera desplazado del templo físico a este templo más pequeño, allí en casa con los nuestros, donde podemos hablar de los temas espirituales. Ojalá, terminada todas estas restricciones, podamos continuar desarrollando esta dinámica. El gran desafío de la iglesia no es el día domingo. El gran desafío de la iglesia empieza el domingo, el lunes, cuando vivimos en familia, en trabajo, en los estudios. Allí empieza el gran desafío. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar algo que ya veníamos observando muchos años atrás. Es que la iglesia se está convirtiendo, en general en América Latina, en una iglesia tremendamente individualista, donde lo que me importa es mi salvación y lo demás no importa. Y segundo, una iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia evangélica protestante, en una iglesia nominal, donde hacemos una cantidad de cosas el domingo, donde el domingo recibimos una cantidad de mensajes,
Pero la pregunta que esta pandemia espero que haya traído a las familias de nuestras comunidades, a tu familia, a mi familia, es, bueno, ¿y en casa qué? En casa, ¿cómo desarrollo mi vida espiritual? En casa, ¿cómo va mi matrimonio? ¿Cómo nos tratamos entre cónyuges? ¿Cómo hablo con mis hijos? ¿Cómo estoy disciplinando a mis hijos? ¿Cómo estoy enseñando nuevos valores a mis hijos? ¿Cómo nos divertimos en casa? Es decir, ¿el Evangelio sí ha penetrado hasta esos niveles? Esta pandemia ha traído tremendas reflexiones a las familias, porque la iglesia es más allá que el día domingo. A nivel global ha mostrado una gran enseñanza que a veces la iglesia ha olvidado. Es que en este mundo todos los seres humanos estamos interconectados. Dios permita que ese individualismo, esa falta de conciencia de comunidad, de lo comunitario fuera de las paredes de un edificio, entre con mayor fuerza el ver la necesidad del otro, punto principal del Evangelio. Quisiera compartir en quinto lugar, creo que la iglesia en esta nueva normalidad va a prevalecer y crecer si tiene en cuenta estas siguientes cosas. Es una observación personal como pastor. ¿Cuál va a ser la iglesia que prevalece y que crece en esta nueva normalidad? Primero, la iglesia que sepa adaptarse. No es que sea una iglesia que diluya el mensaje, que diluya el evangelio, pero que sí sepa adaptarse a las nuevas necesidades más rápidamente que cualquier época en la historia. Las próximas semanas van a exigir de la iglesia una tremenda capacidad de adaptarnos, no solamente por las medidas físicas, sanitarias, sino por todos los desafíos que vienen para la iglesia. La iglesia debe perder cierta rigidez que a veces mantenemos por años y tenemos que empezar a renovar muchas cosas que ya no van a funcionar en la iglesia. En segundo lugar, la iglesia que crece, que va a permanecer, es la iglesia que tiene en cuenta la protección de sus miembros. Estamos llamados, queridos pastores y líderes, a ser agentes de protección. Qué tremenda responsabilidad tenemos a nivel del pastor, de los líderes, esa protección física para nuestras congregaciones. Cuándo empezar, cuándo obtener esta actividad, la educación para toda esta protección del día de hoy. Una iglesia que, como escuchaba algún predicador decir, en las crisis es mejor tener un pánico tempranero que paniquearse después y darse cuenta que ya es demasiado tarde. Ojo, estimados líderes, somos responsables de proteger la comunidad. En tercer lugar, creo que la iglesia va a crecer y va a adaptarse en la medida que respondamos. ¿Cuál va a ser la respuesta a los nuevos desafíos? Los desafíos van a ser fundamentalmente el temor y los problemas económicos. ¿Cómo va a responder la iglesia a esa creciente pérdida de trabajo? Vivíamos en un continente, en América Latina, con problemas de desempleo. Ahora el desempleo ha crecido exponencialmente. ¿Cómo vamos a adaptarnos? ¿Cómo vamos a responder, a esa necesidad? En tercer lugar, la iglesia que va a permanecer y que va a crecer va a depender de un liderazgo que tenga autoridad espiritual.
Querido líder que estás escuchando, pastor, consiervo, esta puede ser una tremenda oportunidad de una renovación, de un avivamiento. Pero ese avivamiento va a iniciar, tiene que iniciar en el corazón del líder, en el corazón del pastor. Se necesita un cambio en el pastor interno, en el líder, un avivamiento para que la iglesia se avive. La pregunta es, ¿qué te está diciendo el Señor a ti allí adentro? ¿Qué ha estado haciendo en estas semanas allí adentro? ¿Has podido conectarte más, avivarte más? El liderazgo va a ser la clave en esto. En sexto lugar, estoy viendo el regreso ya en varios países. En Colombia hasta ahora estamos pensando cómo el regreso a los templos. Creo que el regreso a los templos debe ser cuidadoso, no solamente en nuestras medidas sanitarias, sino al concepto que, como dije anteriormente, tengamos de lo que implica la comunidad cristiana. Creo que hemos descuidado el inmenso valor de los grupos pequeños, de las familias, del templo que somos cada uno espiritualmente. Creo que tenemos que tener cuidado en, como dije anteriormente, en no sobreenfatizar el día domingo. La pregunta que quisiera dejarles a ustedes: ¿estamos pronto o estamos empezando a reabrir los templos? ¿Estás pensando con el mismo detenimiento, estás buscando en oración al Señor cómo van a funcionar los otros ministerios de la iglesia que no son día domingo? No nos quedemos pensando solamente en el domingo y en la apertura de los templos. ¿Qué más tiene que cambiar en esta comunidad, en esta nueva experiencia como familia? Nuevamente enfatizo, el volver a la iglesia es mucho más, a reunirnos como comunidad, es mucho más que organizar las actividades del día domingo. ¿Qué es lo que Dios ha querido hacer en tu iglesia en este tiempo? Yo espero que cada persona, cada creyente en nuestras comunidades regrese más fortalecido en su relación con Dios, en sus relaciones familiares, en su necesidad de la búsqueda del otro, en su conciencia de las necesidades de un mundo que sufre y que está en permanente crisis. Espero que lleguemos a la iglesia renovados, lleguemos más maduros. Toda experiencia de prueba, si la sabemos vivir, si podemos relacionarnos adecuadamente con nuestro Dios, va a ser una experiencia para crecer. Quisiera dejarles un pasaje que nos recuerda una y otra vez qué es lo esencial, sobre qué debemos edificar nuestra iglesia. Está en Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada en la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa en la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa.
Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Queridos hermanos, amigos, consiervos, que el Señor nos ayude en esta etapa de la nueva normalidad a poder edificar con mayor solidez nuestras vidas, nuestras familias y la comunidad en la roca que permanece. El Señor les bendiga. Permítame una corta oración por la iglesia en el país del Brasil. Que el Señor los guarde, los dirija y los proteja. Señor nuestro, gracias por tu amor, por tu reino, por el obrar tuyo en el país del Brasil. Oramos por cada uno de sus gobernantes, de las personas en eminencia. Pero en el día de hoy quisiera orar por cada pastor, por cada líder, por cada consiervo, por cada miembro de las iglesias cristianas en este país. Señor, dales la sabiduría de leer los tiempos, de aprovechar en el buen sentido esta hambre espiritual que se está despertando. Señor, a vivir un evangelio donde tú eres el Rey y donde nos sujetamos a tu reinado. Señor, ayúdanos a edificar en la roca. Señor, ayúdanos a entender que vivimos en un mundo conectado, donde es necesaria la comunidad. Señor, la iglesia es más que el día domingo. Te pedimos que nos ayudes a adaptarnos a los cambios sociales. Ayúdanos a, como iglesia, poder atender las tremendas dificultades económicas que se presentan en el día de hoy, pero sobre todo, a salir renovados interiormente. Pido por cada pastor, por cada líder, que esta experiencia nos haya traído y nos siga trayendo el escuchar atentamente tu voz y renovar nuestro corazón. Que la autoridad sea en nuestra vida rendida al Señor, sea una autoridad de sujeción a ti y a tu palabra. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal desde Bogotá, Colombia.